Bien, mis estimados estudiantes, en nuestra última clase, nosotros hemos recordado dónde se encuentra el derecho civil, dónde se encuentra el derecho de obligaciones, hemos dicho qué es lo que estudia la teoría de las obligaciones, aunque de manera demasiado rápida, ¿no? Pero hemos manifestado que la teoría general de las obligaciones va a estudiar la estructura de la obligación, es decir, que es una disciplina que se va a encargar específicamente del estudio de esta, ¿no? Nos va a decir qué elementos tiene la obligación, cuáles son los preceptos inherentes a la misma, y también vamos a tener una parte especial. En la parte general vamos a ver lo que hemos dicho, ¿no? El concepto de la obligación, los conceptos inherentes a la misma, sus efectos, la extinción de la obligación, mientras que en una parte especial de la obligación, nosotros vamos a ver de dónde surge la obligación, vamos a revisar las fuentes de las obligaciones. ¿Ya? Eso es la teoría general de las obligaciones. No es lo mismo que la obligación, como habíamos manifestado, ¿no? La obligación va a ser una relación jurídica o un nexo jurídico entre dos personas una llamada deudor y otra llamada acreedor, ¿no? Y el deudor tiene que cumplir cierta actividad, tiene una prestación de dar, hacer o no hacer a favor del acreedor. Básicamente esa es la obligación, pero la teoría general de las obligaciones va a estudiar esa relación, ¿no? Hemos visto algún concepto, este de Inestrosa nos parecía sumamente completo, y hemos visto también la raíz etimológica, ¿no? Hemos visto algunos elementos de la obligación, esto estamos recordándolo porque también lo han podido avanzar con el anterior docente, ¿no? La obligación, estimados estudiantes, no es lo mismo que un deber genérico. Cuando ustedes estudian, por ejemplo, derechos reales, se puede evidenciar en los derechos reales que existe una relación jurídica también, ¿no? Es decir, uno es titular de una determinada cosa, pero existe un deber genérico de la sociedad para respetar esa titularidad. Por ejemplo, Sergio Clavijo es propietario de su computadora, por ejemplo. Él es propietario de su computadora y el resto de la sociedad tiene un deber genérico, es decir, todos van a tener ese deber de respetar la titularidad que él tiene. Pero eso es un derecho real, ¿ya? Ese es un derecho real. En cambio, en la obligación, el obligado es concreto. Por eso es que se dice que la obligación termina siendo un deber específico, ¿ya? Es decir, no se trata de que todos nos tienen que pagar. Sería absurdo, ¿no? Que si, por ejemplo, Raquel me debe $30,000 y yo le pueda cobrar a cualquier persona. Es decir, sería eso un deber genérico, ¿no? Sería absurdo. En realidad, en la obligación es una persona la obligada. Por eso es que se tiene que identificar al deudor, ¿ya? El derecho de obligaciones es dinámico. Va a mover dinero, mercancías. Eso es lo que nos dice. Esa es otra característica del concepto de obligación, ¿no? Y del derecho de obligaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano, mediante las obligaciones, va a satisfacer sus necesidades, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, en la asignatura de contratos que se pueden celebrar los más diversos contratos, ¿no? Con solo ingresar al marketplace de Facebook, ustedes pueden evidenciar, ¿no? ¿Quién puede comprar esto? Deben decir muchas veces cuando ven el marketplace, pero efectivamente si está ahí es porque hay gente que busca esta mercancía, ¿no? Entonces, el derecho de obligaciones es dinámico, va a permitir que la sociedad vaya satisfaciendo sus necesidades de las maneras establecidas y reconocidas, ¿no? Por la norma jurídica. Existen dos posiciones que se generan en la obligación, esto que vamos a detallar en un momento más. Tenemos un deudor que tiene que cumplir una determinada conducta a favor del acreedor. Y el acreedor, por otro lado, tiene un derecho, ¿no? Que se puede convertir en pretensión, nos dice. Esto lo vamos a ver en un momento más, cuando revisemos la naturaleza jurídica de la obligación, ¿ya? Implica una reacción, pero también una presión moral y social preventiva. El derecho de obligaciones no solo está destinado no solo está destinado al estudio de los métodos coactivos para lograr el cumplimiento de una obligación que no se ha cumplido, ¿me entienden? ¿A qué me refiero? El derecho de obligaciones no solo va a estudiar cómo cobrar el dinero que no te han pagado, o no te va a enseñar solo
cómo vamos a recaer sobre el patrimonio del deudor, sino que también dentro del derecho de obligaciones, dentro de la relación obligatoria, va a existir una presión moral y social de cumplir, ¿no? Es decir, que el deudor va a tener pues aquella presión psicológica que han llamado algunos autores de tener que pagar y de tener que honrar las obligaciones de las cuales forma parte, ¿no? Tiene entonces una importancia económica sumamente trascendente, ¿no? Cuando nosotros revisamos a los estudiosos, por ejemplo, del Código Civil Italiano de 1942, podemos evidenciar que los mismos le dan a la obligación y al negocio jurídico, que es una especie, diríamoslo así, le dan esa trascendencia económica, ¿no? En realidad, la obligación no es principalmente jurídica, sino es principalmente económica, ¿no? Para algunos autores, porque no necesariamente vas a estar acudiendo a la coacción para que te paguen o para que te cumplan una obligación. En realidad son relaciones que van fluyendo en la vida real, ¿no? Entonces, el derecho sí las protege, efectivamente, pero estas fluyen. Hemos visto algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, si vamos al derecho romano, Fiorentino nos dice la obligación es un vínculo del derecho por el cual somos compelidos a pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Eso nos dice Fiorentino. Esto no ha cambiado mucho, ¿no? Si vamos a revisar al jurista Paulo, también representante del derecho romano, nos dice es un vínculo jurídico entre dos personas determinadas, en virtud del cual una de ellas se ve compelida a una determinada prestación en favor de otra persona, es decir, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Muy interesante, ¿no? Desde el derecho romano ya vemos este tipo de definiciones. Pothier, uno de los comentaristas del Código Civil francés de 1804, de hecho el más reconocido comentarista, nos dice, la obligación es un lazo de derecho que nos restringe a dar a otro alguna cosa, o bien hacer o no hacer tal o cual cosa. Entonces podemos ver que la obligación necesariamente requiere de sujetos y requiere también de una prestación que es dar, hacer o no hacer. Nos dice también finalmente de Ruggiero, un autor italiano, es la relación jurídica en virtud de la cual una persona, que sería llamada deudor, tiene una determinada prestación, ¿no? Debe una determinada prestación a otra persona, llamada acreedor, que tiene la facultad de exigirla, constriñendo a la primera a satisfacerla. Debido a estas, bueno, iniciando con estas definiciones, nosotros ya podemos ir revisando el origen del derecho de las obligaciones y también su naturaleza jurídica, ¿no? El derecho de las obligaciones, nos dicen los historiadores, estimados estudiantes, que, o bueno, la obligación como tal, perdón, hubiese surgido en épocas muy antiguas, nos dicen, ¿no? Desde el momento que el ser humano tiene necesidades, el ser humano habría tenido obligaciones, es decir, se hubiese obligado entre otros. Esa es una de las perspectivas, ¿no? Las obligaciones surgen en sociedades primitivas, nos dicen, considerando que el hombre con necesidades genera obligaciones. Entonces, la obligación hubiese existido, pero no se hubiese sistematizado todavía antiguamente. Esa es una perspectiva, ¿ya? Otra de las perspectivas del derecho de obligaciones que nos dice, no es posible, ¿ya? Para que exista obligación se necesita crédito, es decir, confianza, ¿no ve? Antes, nos dice esta perspectiva, esta segunda perspectiva, el hombre, digámoslo así, materializaba sus relaciones económicas mediante el trueque, ¿no? Mediante el trueque. Ustedes conocen qué es el trueque, el intercambio de mercancías. Entonces, como el ser humano se regía sus relaciones mediante el trueque, nos dice esta segunda perspectiva, no era necesario acudir a un crédito, intercambiaban instantáneamente las mercancías, ¿no? Es decir, Carmen traía arroz, yo le cambiaba por frijol, ¿no? Y era, como diríamos, algo inmediato. Entonces no se requería en aquel momento de crédito, nos dice esta perspectiva. En realidad las obligaciones surgen en el momento que surge en el momento en que una persona confía en otra, es decir, tiene ese crédito, ¿no? Es decir, el momento en que yo le digo, toma arroz a Karen y tú me entregas pasado mañana el frijol, ¿no? Entonces, en ese momento hubiesen surgido las obligaciones,
En ese momento se estructurarían supuestamente, no, no se estructurarían. En ese momento sí hubiesen surgido las obligaciones porque no estaríamos ante relaciones instantáneas. Ya estaríamos ante una relación un poco más compleja, si se dan cuenta, ¿no? Ya no estamos ante una relación bueno, una relación económica en la que termina en el instante. Se requieren de mayores elementos, ¿no? Pese a lo expuesto, a lo manifestado, estimados estudiantes, las obligaciones, tal como las conocemos, es decir, estructuradas, lo que vamos a ver, la estructura de la obligación, eh, se van desarrollando en el derecho romano, ¿no? Más allá de estas dos perspectivas. Esto lo hemos tomado como una curiosidad, ¿no? Ustedes ya dirán, ¿no? No, las obligaciones en realidad han debido surgir desde el principio, desde las sociedades primitivas, ya dependerá de ustedes cuál consideran la correcta, ¿no? Pero la obligación estructurada, digámoslo así, en la cual se van distinguiendo sus elementos, etcétera, ya corresponde a una época del derecho romano que después la recogen los glosadores y los postglosadores durante la Edad Media. Finalmente, el día de hoy tenemos una estructura básica de la obligación que se va, que no ha cambiado mucho, ¿no? Las relaciones obligatorias sí han llegado a aumentar, digamos, algunos institutos, algunas figuras jurídicas en los códigos civiles para adecuarse, digámoslo así, a las relaciones entre las personas, ¿no? Es decir, si uno paga mal, por ejemplo, tiene que repetir, ¿no? Es decir, aquella persona que ha recibido el dinero y que no le correspondía recibirlo, tendrá que devolverlo, por ejemplo. Entonces, se van generando en sí nuevas formas, nuevas perspectivas, nuevas figuras jurídicas dentro del derecho de obligaciones, pero la estructura básica de la obligación se ha mantenido. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración, ¿ya? ¿Qué es ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la obligación? Estimados estudiantes, cuando nosotros nos referimos a la naturaleza jurídica de la obligación, nosotros nos referimos a qué es lo que le da esencia, qué es lo que la diferencia, es decir, qué es lo que diferencia este instituto jurídico de obligaciones o del derecho de obligaciones de otros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace diferente a la obligación de un derecho real? ¿Qué es lo que hace diferente a la obligación de un derecho personal de crédito u obligacional? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender cuando analizamos la naturaleza jurídica de un instituto jurídico, ¿no? Entonces, hay una teoría subjetiva, ¿ya? Que en sus libros está denominada como el crédito como potestad, que implica que existe un señorío del acreedor sobre los actos de conducta del deudor. Eso es lo que nos está diciendo entonces esta teoría. Hay un poder, sí, un poder por parte del acreedor sobre su deudor. Eso nos está diciendo esta teoría subjetiva. Por eso es subjetiva, ¿no? Es decir, subjetiva tiene relación con sujeto, ¿no? Por eso se manifiesta que la obligación sería una potestad sobre la persona. No se acepta esta tesis, ¿no? Esta tesis, digamos, tiene también alguna crítica. ¿Por qué? Porque confunde al sujeto pasivo de la obligación con el objeto de la misma. Es decir, en realidad no habría un señorío sobre el sujeto, como habíamos manifestado, ¿no? Habría un señorío sobre los actos que debe el sujeto, es decir, sobre el dinero que debería, o sobre las cosas que tiene que entregar, o sobre las actitudes que tiene que realizar. Entonces, esta tesis subjetiva ha tenido críticas que han evitado que la misma subsista, digámoslo así. La más aceptada es la última que vamos a estudiar. Hay una teoría objetiva también, o también llamada el crédito como título a una prestación, que nos dice que lo esencial de la obligación es el interés del cumplimiento de la obligación. Es decir, que no importan tanto los sujetos en la obligación, sino lo que importa es el cumplimiento del interés que tenga el acreedor y también el deudor. Entonces, más que existir una relación entre personas, existiría una relación entre los patrimonios de las personas. ¿Qué significa? Que el acreedor, si el deudor, que el acreedor al momento que genera la obligación con el deudor, en realidad se está relacionando con el patrimonio, es decir, si el deudor le tiene que entregar una casa, entonces lo más importante es que le entregue la casa, y no así
no sería tan importante entonces el elemento personal, ¿no? Por eso es que estamos refiriéndonos a una teoría objetiva. Es decir, lo más importante terminaría siendo el objeto y no el sujeto, ¿no? Por eso se llaman entonces teorías subjetivas y objetivas. Tenemos entonces esas dos primeras teorías. Sin embargo, la teoría objetiva subestima el elemento personal, que también es importante en las obligaciones. No podemos obviar que las personas muchas veces celebran contratos o celebran o se obligan ante otras por el solo hecho de ser cierta persona, ¿no? Entonces, el elemento personal sí juega un papel importante dentro del derecho de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, dudo que Alejandro Lara le preste dinero a cualquier persona que no conoce, ¿no? Entonces, obviamente, cierta confianza, digámoslo así. Es importante el elemento personal. Por lo cual, tenemos una teoría final, ¿no? Una teoría del Schuld y el Haftung, esto que han debido revisar en sus clases anteriores. Nos dice que la obligación no sería simplemente una relación entre los sujetos, es decir, un señorío del deudor sobre del acreedor sobre el deudor. Tampoco sería una relación entre sus patrimonios, es decir, buscando los intereses de los mismos, sino que la obligación tiene dos momentos. Este es importante, ¿ya? Esto es sumamente trascendente, así que les pido que pongamos mucha atención. En un primer momento estaríamos ante un Schuld, ¿ya? Es decir, el mismo momento en que surge una obligación, digamos, entre Raquel y mi persona, en ese momento surge una presión psicológica, ¿ya? El momento en que Raquel me presta $10,000, ya surge una presión psicológica para que yo le devuelva ese dinero, ¿no ve? O bueno, ya será muy diferente esas situaciones en las que uno genera obligaciones para no cumplir, ¿no? Eso ya es una estafa. Pero si uno genera una obligación, nace esta con el Schuld y el Haftung. El Schuld es este momento de presión psicológica, ¿ya? Y hay un momento también que es el Haftung, ¿ya? Ese es el segundo momento. El Haftung implica la agresión patrimonial con la cual el acreedor será satisfecho con los bienes del deudor. ¿A qué nos referimos con esto? Que el mismo momento en que nace la obligación, además de tener yo la presión psicológica de pagarle a Raquel, también Raquel tiene una facultad de agredir mi patrimonio si yo incumplo la obligación. Si yo no le pago, ella va a tener esa facultad de rematar mi casa, mi auto, etcétera, etcétera, o de embargar mis cuentas para poder satisfacer su necesidad, la obligación que hemos generado, ¿no? Entonces hay esos dos momentos. Espero que se haya podido comprender bien. Vamos a llegar a esto, ¿no? Vamos a, ¿cómo diríamos? Vamos a desarrollarlo un poco más, porque nuestro texto lamentablemente sí explica de manera muy simple, pero le falta aclarar algunas cosas. Por lo cual me permito citar a Llambias. Llambias nos dice, en la obligación hay un primer momento vital, que se caracteriza por el deber de satisfacer. Este es el Schuld, ¿ya? Por el deber de satisfacer la prestación que pesa sobre el deudor. Esta es la deuda, que se traduce para el acreedor en la expectación de la conducta debida. Actúa como una presión psicológica sobre el deudor que lo urge al comportamiento esperado. Entonces, en un primer momento, chicos, el deudor tiene una presión psicológica y el acreedor tiene una expectación de la conducta debida, ¿no? El primer momento que surge de la obligación, Raquel va a expectar la conducta que yo le debo, es decir, la entrega de ese dinero que ella me ha prestado, ¿no ve? Y yo, por otro lado, voy a tener la presión psicológica de entregar ese dinero. Pero cuando el deudor, nos dice Llambias, cuando el deudor infringe la conducta debida, entra a actuar la segunda virtualidad de la obligación. Consiste en agredir patrimonialmente. El acreedor va a ser satisfecho con los bienes del deudor que sean suficientes para cubrir el daño experimentado por el acreedor a causa del incumplimiento del deudor. Es la garantía que también suele denominarse responsabilidad, ¿ya? Entonces, en caso de incumplimiento, surgen otras dos situaciones jurídicas, chicos. Una situación jurídica del deudor
que tiene que ver cómo se agrede su patrimonio por haber incumplido, y una situación jurídica del acreedor que puede agredir el patrimonio del deudor, ¿no ve? Para poder satisfacer su crédito. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ambas virtualidades son concomitantes, esto no se olvide. No tiene que pensarse que mientras no se cumpla la obligación no existe la garantía. Es decir, estas dos posibilidades, estos dos momentos, nacen en el mismo momento que surge la obligación. Solo que el Haftung, esta segunda virtualidad, va a encontrarse en la obligación potencialmente, ¿se entiende, no? Es decir, la posibilidad de atacar el patrimonio va a estar en la obligación desde el momento en que la misma nace. Entonces, el momento que nace la obligación, surgen estos dos momentos, ¿ya? No es que primero tenga que pasar este primer momento para recién, una vez que incumplen, tengamos este segundo momento. La obligación sí o sí nos dice teóricamente, obviamente nosotros tenemos que entenderlo desde nuestra inteligencia, la obligación tiene estos dos momentos el mismo instante que nace, ¿ya? Es decir, mientras esté en este primer momento, va a estar potencialmente ya dentro de la obligación el segundo momento, es decir, esa posibilidad de atacar el patrimonio del deudor. ¿Ya? Espero que esto se haya comprendido. Entonces ya hemos podido revisar esta teoría del vínculo jurídico complejo, ¿no? Les reitero, es complejo porque genera situaciones diferentes para el deudor y para el acreedor, ¿no? Y estas situaciones jurídicas son la facultad y el débito, ¿ya? Se generan en la obligación diferentes situaciones jurídicas, entre las cuales se encuentran la facultad, el débito y la responsabilidad, ¿ya? Las facultades que tiene el acreedor son dos. En el primer momento del que hemos hablado, el deudor tiene la facultad de recibir y obtener, ¿no ve? Eso que hemos dicho, que el momento que Ilsen, por ejemplo, yo le compro una casa a Ilsen me tiene que entregar la casa, entonces yo como acreedor tengo esa facultad de recibir la casa, ¿no? Y ella también como acreedora, porque ella es acreedora a la vez del dinero, ella como acreedora también tiene esa facultad de recibir el dinero, ¿no ve? Entonces, ese es el primer momento para el acreedor. En caso que incumpla el deudor, el acreedor tiene una segunda situación jurídica, ¿no? Una segunda facultad, que es la facultad de exigir, es decir, agredir el patrimonio del deudor, ¿no ve? ¿Cómo lo hacemos? Supongamos que yo ya le he pagado el precio a Ilse. Ella no me ha entregado la casa, entonces esto, claro está, ha generado daños y perjuicios. Además de hacerme entregar la casa por la fuerza, el juez también podrá establecer un monto de daños y perjuicios, ¿no? Y eso se va a lograr embargando sus cuentas, vendiendo sus cosas. El juez va a estimar, ¿no? Cuánto se me ha dañado, es decir, cuál ha sido mi daño emergente y mi lucro cesante. Aspectos que ustedes han podido revisar en la asignatura de teoría de la responsabilidad. Entonces, puede haber facultad de recibir sin obtener, no, y obtener sin facultad de exigir. Esto es interesante, ¿ya? Este tercer punto. Hay ciertas situaciones en las cuales el acreedor tiene la facultad de recibir, pero no va a poder exigir, ¿no? Estas son las obligaciones naturales. Por ejemplo, las obligaciones prescritas, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos prescribir una obligación? Es decir, yo le demando a Ilsen para que ella me pague una deuda que tenía conmigo. La demando y ella plantea la prescripción. Le dice, señor juez, ya ha pasado el tiempo de ley, por lo cual ha prescrito la acción y el señor Ronald Vargas ya no puede exigir legalmente el cumplimiento de la obligación. Aspecto que vamos a ver también cuando veamos la extinción de las obligaciones. Entonces el juez declara aprobada. Si se dan cuenta, si sucede esto, todavía yo voy a tener esa facultad de recibir. Es decir, todavía voy a tener yo moralmente, por moral, Ilsen todavía me tendría que pagar. Pero lo que ya no va a existir es esa facultad que tenía Ilsen por ley de exigir mediante los medios establecidos por ley. ¿Se entiende, no? Entonces hay la posibilidad de que exista facultad de recibir sin facultad de exigir. Por otro lado, encontramos entre las situaciones del deudor, ¿no? El deudor en un primer momento tiene un débito, es decir, un deber jurídico para cumplir la obligación, ¿no?
El momento en que yo le presto dinero a Lucero, ella tiene ese deber de cumplir en un primer momento. Pero en un segundo momento, si ella incumple, también tiene la responsabilidad. Es decir, ella va a tener que responder con su patrimonio y va a tener que, bueno, sencillamente aguantar que yo ataque su patrimonio para pagar, para cobrar la obligación que ella me debe, ¿no? Puede haber débito sin responsabilidad en las obligaciones naturales, también, ¿no? Lo que les había dicho. ¿Qué pasa si, qué pasa si me debe dinero Lucero, pero porque hemos jugado al cacho, digamos, ¿no? Y son $10,000 que me debe por haber jugado cacho. Y le he ganado, ¿no? Con, qué sé yo, le he ganado con dormida y demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa en este caso? La ley y la doctrina, al menos la ley ya se ha derogado en esta parte por la ley del juego, pero la doctrina nos dice que las deudas de juego son obligaciones naturales, ¿ya? Estas leyes, estas deudas que obedecen a perspectivas aleatorias, ¿no? Uno no sabe si va a ganar o va a perder. Entonces, estas deudas de juego, según la doctrina, no pueden exigirse jurídicamente, ¿ya? Es decir, yo no puedo ir donde el juez y decirle, le he ganado jugando loba a Nicole y, bueno, ahora quiero que me pague. Entonces, sí habría el débito. Moralmente ella sabe que me debe el dinero porque yo le he ganado en, qué sé yo, en partidas de póker, pero no existiría la responsabilidad, ¿no ve? Las deudas, digo, las obligaciones naturales también se van a referir, como hemos dicho, a las obligaciones prescritas, ¿no? Pero también puede existir, nos dice, responsabilidad sin débito en casos de fianza, hipoteca y prenda. Ustedes, chicos, en derechos reales han podido estudiar la hipoteca y la prenda. ¿Qué pasa muchas veces? A ver, vamos dando un ejemplo. Stephanie Kisbert, por ejemplo, viene donde mi persona y me dice, por favor, présteme unos $50,000, necesito para incursionar mi negocio. Y yo le digo, a ver, Stephanie, te prestaría, yo sé que eres una buena estudiante, confío en ti, pero tengo que tener una garantía, ¿no? Y ella me dice, ay, bueno, ya ni modo, le diré a Nicole que me preste su casa, ¿no? Y lo hipotecamos y ella que me garantice con su casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a hipotecar la casa, se va a registrar la deuda en el registro de derechos reales. ¿Y qué significa? Que si Stephanie me incumple, esa casa que se ha hipotecado se va a rematar, se va a vender judicialmente para que yo pueda cobrarme ese dinero que Stephanie me debe. Entonces, si se dan cuenta, en este caso no hay débito porque Nicole no me debería nada. Nicole no me debería nada, pero ha dado una hipoteca para garantizar la deuda de Stephanie, ¿no ve? Ha dado su casa en hipoteca, ha hipotecado su casa para garantizar la deuda de Stephanie. Entonces ella solo va a tener la responsabilidad, es decir, yo solo me voy a cobrar de ella, pero no voy a tener así, ella no va a tener ese débito, es decir, ella no va a tener que esa, esa presión psicológica, ese deber específico para cumplir la obligación. Entonces, hasta acá espero que todo esté claro. ¿Ya? Hasta acá. Como les había manifestado, el derecho de obligaciones busca estructurar, ¿no? La obligación nos busca explicar cuál es la estructura de la obligación. Y la obligación tiene elementos intrínsecos y extrínsecos. Es decir, dentro de los elementos intrínsecos nosotros vamos a encontrar aquellos elementos que necesariamente van a estar en toda obligación, ¿ya? En toda obligación siempre va a haber sujetos, siempre va a haber un objeto y siempre va a haber un vínculo o relación jurídica, ¿ya? En toda obligación jurídica, ¿no? Obviamente. Obviamente en una obligación natural no va a haber el vínculo o relación jurídica, pero en las obligaciones jurídicas siempre va a haber sujetos, objeto y vínculo o relación jurídica. Pero también tenemos ciertos elementos extrínsecos, es decir, aquellos que pueden o no darse dentro de la relación obligatoria, ¿no? Aquí encontramos las fuentes, las sanciones, no siempre se van a establecer, por ejemplo, cláusulas penales, etcétera, ¿no? Es decir, hay ciertos institutos jurídicos que no siempre se van a dar en la obligación, pero que también se los estudia, que son analizados de manera dispersa. Algunos autores, y esto no está en el libro, también han considerado que elementos extrínsecos se va a referir a la prueba de la obligación. Es decir, ¿cómo probamos que existe una obligación? ¿Se puede probar una obligación con testigos?
se puede probar una obligación con un documento público, un documento privado. Entonces, Arturo Alessandri, por ejemplo, el famoso jurista chileno, nos dice que sí, efectivamente hay, bueno, hay una parte de las obligaciones que se va a dedicar a este estudio, y él en su obra, en su obra justamente de Derecho Civil, eh, en el tomo 3, dedicado a las obligaciones, nos explica cómo se va a probar la obligación. Aspecto que espero que podamos nosotros revisar, pese a que no esté en el programa, ¿no? Como algo complementario, y creo que es importante. Eh, ¿Qué más? En primer lugar, entonces, la relación obligatoria está compuesta por sujetos, ¿ya? El ser humano investido por el ordenamiento jurídico con el carácter de persona individual o colectiva. Ese es un sujeto, ¿no? Es el ser humano que es reconocido por el ordenamiento jurídico con ese carácter de persona que ustedes han visto en la materia de personas, ¿no? El derecho civil está interconectado en todas sus instituciones, ¿no? Lo que ustedes ya han visto, personas, derechos reales, está relacionado con obligaciones. En la relación jurídica obligacional, entonces, intervienen personas. Los sujetos van a ser personas, sean individuales o sean colectivas, ¿no? Esto que ya ustedes conocen. Los requisitos que deben reunir los sujetos, es decir, los requisitos que deben existir para estar frente a los sujetos de la obligación, es, en primer lugar, que deben tener capacidad, ¿no? Tienen que tener esa aptitud legal para adquirir derechos subjetivos, para ejercitarlos y para contraer obligaciones, ¿ya? En segundo lugar, los sujetos tienen que ser distintos, es decir, no pueden ser una sola persona deudor y acreedor a la vez. Y si es que esto sucede, en realidad estaríamos ante una figura jurídica denominada confusión, ¿no? Es decir, una misma persona podría ser deudor y acreedor a la vez. Les digo que sí, pero ese mismo instante se extingue la obligación. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si a una persona su padre le debía dinero y su padre fallece? Entonces esta persona va a heredar no solo los bienes, sino también las deudas. Entonces, por este motivo se vuelve deudor y acreedor a la vez, si se dan cuenta. Y al suceder esto, entonces significa que la obligación se extingue, ¿ya? Entonces, por eso el sujeto tiene que ser distinto. Los sujetos tienen que ser distintos para que estemos ante una obligación que subsista, que exista, ¿no? Además, los sujetos tienen que ser determinados o determinables el momento del pago. Los sujetos, puede suceder que no sean determinados antes, pero el momento del pago ya tenemos que saber quién es deudor y quién es acreedor. Puede suceder, nos dicen, que no sean determinados antes. Por ejemplo, el acreedor en la declaración unilateral de voluntad manteniendo una oferta, obligaciones con sujeto disyunto o títulos al portador. A ver, vamos con estos ejemplos. ¿Qué pasa si yo pongo, le pago $10,000 a quien encuentre a mi perrito, ¿no? Eh, Mientras no aparezca la persona con mi perrito, el sujeto pasivo, digo, el sujeto activo de la obligación, es decir, al que le tengo que pagar esa recompensa, todavía es indeterminado, ¿no? Pero el momento del pago ya se puede determinar. O los títulos al portador que han visto en comercial, en derecho comercial, ¿no? Algunos. Un cheque al portador, digamos, sin necesidad de que se establezca específicamente el nombre de la persona a favor de quien se gira el cheque, por ejemplo, ¿no? El deudor no puede ser determinado, nos dice, no puede ser indeterminado. La doctrina nos ha establecido que el deudor no debería ser indeterminado. Sin embargo, se puede dar el caso, por ejemplo, en un legado repudiado, nos dice, en la responsabilidad civil por hecho ilícito. A ver, vamos dando estos ejemplos, ¿ya? El deudor no podría ser indeterminado, nos dice, el que debe una prestación no debería ser indeterminado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el mismo ejemplo, ¿no? Este legado repudiado. Eh, un, Fallece un padre con muchas deudas, tiene más deudas que bienes, y ustedes saben que debido a las teorías del patrimonio, el heredero hereda no solo los bienes, ¿no? Sino también todas las deudas de cuyus, es decir, del causante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa si llega ese legado y le dice, bueno, llega, a ver, ¿qué diríamos? A ver, vamos a dar un ejemplo. Le llega esto al heredero
y él mismo puede repudiar, digámoslo así, ¿no? Esta herencia. Entonces, en este caso, ¿dónde queda el deudor, ¿no? Es decir, ahí estaríamos ante un deudor indeterminado, ya que se ha rechazado esa herencia, por tanto, también se está rechazando esa posibilidad de ser deudor, digamos, ¿no? Eso en el caso de un rechazo de herencia. Ahora, el legado se va a referir más o menos a un testamento, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te deja un testamento en el que te dice, te dejo mi casa, pero tienes que cumplir pagándole 3 meses de pensiones a este niño que es huérfano, por ejemplo, ¿no? Pero tú repudias el legado, este es el legado repudiado, ¿no? Y dices, no, no quiero este legado. Entonces, hay una obligación, hay una carga de pagar las pensiones del niño, pero que nadie lo está haciendo, ¿no? Entonces, el deudor termina siendo indeterminado en este caso. En la responsabilidad civil por hecho ilícito, ¿qué pasa si son varias las personas que han generado en una trifulca un daño a una persona o a varias personas, ¿no? También. Entonces, no se sabe quién es responsable específicamente. Y estaríamos ante un deudor indeterminado, ¿no? Ustedes han visto que por hecho ilícito, es decir, ante el incumplimiento del deber genérico de no hacer daño al otro, el neminem laedere, que se ve en teoría de la responsabilidad, uno termina siendo deudor, ¿no ve? Es decir, no hacer daño al otro es la regla básica. Y si tú haces daño al otro de manera culposa, entonces tienes que reparar el daño, eso nos dice nuestro Código Civil. Si es que no se puede determinar entonces entre varias personas a quién es el que ha generado el daño, entonces también el deudor estaría indeterminado. Sin embargo, nos dice los sujetos tienen que ser determinados al momento de exigir el derecho. El momento ya de pagar, de hacerse exigible el derecho, tiene que necesariamente establecerse quién es deudor, quién es acreedor. El objeto de la obligación. Respecto al objeto de la obligación, tenemos que manifestar que es la conducta que tiene que desempeñar el deudor para satisfacer los intereses del acreedor, ¿ya? A eso se refiere el objeto de la obligación. Es la conducta, que puede implicar 3 diferentes prestaciones. La prestación es la conducta, ¿no? La prestación es lo mismo que el objeto es lo mismo que la prestación, y se refieren concretamente a la conducta que tiene que realizar el deudor a favor del acreedor. ¿No ven? Por ejemplo, en el caso que habíamos manifestado, ¿no? Bueno, hemos dado varios ejemplos. A ver, supongamos Nicole me debe dinero, me debe $10,000, entonces ya identificamos ahí, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? Voy a ser yo, porque puedo exigirle a Nicole en su momento el cumplimiento. Y el sujeto pasivo es Nicole, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de esa obligación? Una prestación de dar, ¿ya? Es decir, ella tiene que entregarme dinero. ¿Ya? Puede consistir en prestaciones de dar, hacer o no hacer. Prestaciones de dar en las que intervienen un tradens, deudor u obligado que transfiere un derecho de propiedad u otro sobre determinada cosa. Esto lo vamos a analizar con más detenimiento cuando veamos la clasificación de las obligaciones. Pero se refiere a entregar un determinado derecho de propiedad, se refiere también a restituir un determinado bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hablo con Alejandro Lara, estamos en día de elecciones, y le digo, Alejandro, estoy cerca de tu casa, por favor, quiero dejar aquí mi bicicleta, ¿no? Y lo recojo, ya lo voy a recoger después, le digo. Ese sería un contrato de depósito, ¿ya? Estoy depositando mi bicicleta en la casa de Alejandro para que él después me la restituya. Entonces, existiría ahí una obligación de Alejandro de darme esa bicicleta el momento en que yo se lo pida, ¿no ve? Entonces, la prestación de dar, es decir, la actitud que tiene el deudor de dar un bien, no es solo entregar el derecho de propiedad, sino también la devolución de determinados bienes y también la entrega de un determinado bien para disfrutarlo, ¿no? Las prestaciones también pueden ser de hacer, ¿ya? Y de no hacer. Por ejemplo, supongamos o imaginemos que dentro de una relación obligatoria, nosotros tenemos, a ver, Ilsen. Supongamos que yo tengo un grupo de cumbia, ¿ya? Supongamos que yo tengo un grupo de cumbia e Ilsen va a festejar su cumpleaños y dice, quiero que este grupo de cumbia toque en mi cumpleaños. Entonces, ella va a tener una prestación de dar,
Es decir, me va a tener que entregar dinero y yo voy a tener una prestación de hacer. Es decir, que yo voy a tener que tocar en el matrimonio, en el cumpleaños. Ahí se queda, ¿no? Cuánto tiempo, etcétera. Pero si se dan cuenta, esta es una conducta positiva a favor del acreedor. Es decir, aquí no se está entregando nada. Simplemente se está realizando, se está desempeñando una función que sí tiene un valor económico, ¿no? Tiene un valor económico. La prestación también puede ser de no hacer, abstenciones a favor del acreedor. Supongamos, por ejemplo, que Raquel empieza a trabajar en Pollos Copacabana. Entonces firman un contrato y los de Pollos Copacabana le dicen, ya, entras, pero tienes prohibido establecer cuáles son las técnicas que usamos para nuestros productos, ¿no? Entonces, también uno puede obligarse a abstenerse de algo, es decir, a no hacer algo. Y ahí ella se estaría obligando a no divulgar los secretos, diríamos así, de la empresa, ¿no? Tiene que ser determinado el objeto a tiempo de constituirse la obligación o determinable cuando sea factible individualizarlo, ¿ya? Esto vamos a ver en un momento más. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, adelantándonos, estaríamos ante una obligación sumamente superflua, ¿no? Si en mi obligación pongo el grupo de cumbia de Ronald Vargas se compromete a amenizar el cumpleaños de Belén Céspedes, es muy genérico, ¿no? Entonces yo puedo ir, tocar una canción e irme. Entonces hay que tratar, este objeto siempre tiene que ser determinado, ¿no? Tiene que ser posible. En caso contrario, la obligación sería inexistente. Nadie puede obligarse a lo imposible, ¿no? Es decir, no podemos celebrar una obligación por la cual Fátima Estrada, por ejemplo, tenga que ir a pie hasta el sol, por ejemplo, ¿no? Sería absurdo. Tiene que tener significación patrimonial, ¿ya? El objeto tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Y esto lo encontramos en nuestro código. Una vez que finalicemos este tema, nosotros vamos a revisar el código y vamos a ver cómo la doctrina que estamos revisando está en nuestro código. Es decir, no estamos viendo solo teóricamente los aspectos, sino que esto se va a plasmar en nuestro código, ¿no? Nuestro código nos dice textualmente que la prestación tiene que tener un valor económico susceptible de apreciación pecuniaria, aunque el interés no sea patrimonial, ¿no? Por ejemplo, muchas veces uno compra para obsequiar a su mamá, digamos, ¿no? Un determinado regalo. Entonces, el interés es más espiritual, pero la obligación, el objeto de la obligación, sí tiene un valor económico, ¿no? Eso es un aspecto a tomar en consideración. Según se trate de prestaciones de dar, hacer o no hacer, cada una de estas también tiene requisitos. Si nosotros hablamos de prestaciones de dar, para que la misma pueda formar parte de la obligación, es necesario que la cosa exista. Es decir, uno no puede obligarse a entregar algo inexistente, ¿no? O que mínimamente puede existir en el futuro, ¿ya? Por ejemplo, tengo un huerto y te digo, ya te voy a dar 300 mandarinas de mi huerto que recién van a salir. Si bien no existe, si bien no existe, tenemos la posibilidad que exista, ¿no? Tiene que encontrarse dentro del comercio humano, es decir, si nosotros hablamos de sustancias controladas, por ejemplo, las mismas no podrían formar parte de la relación jurídica, ¿no? Tiene que estar dentro del comercio humano, es decir, que no tiene que estar prohibido y tampoco tiene que ser imposible, ¿no? De formar parte del comercio humano, digámoslo así. Sería absurdo, por ejemplo, que estemos ante un contrato que tenga efectos jurídicos de compra-venta de marihuana, ¿no? Eso no tendría ningún sentido. Que sea de propiedad de quien la transfiere. Aquí hay un principio, ¿no? Nemo plus juris ad alium transfiere potest quam ipse haberet. ¿Qué significa esto? Nadie puede transferir más derechos que los que tiene, ¿no? Eso es algo importante. Entonces, tiene que tener cierto derecho para poder transferir el que va a entregar una cosa. Tiene que ser determinada o susceptible de determinarse, eso que ya hemos manifestado, ¿no? Hace un momento, para que así el obligado no se libere con una prestación ilusoria, nos dice. Las prestaciones de hacer y no hacer también tienen ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que ser posible, nadie puede obligarse a lo imposible. Tiene que ser lícita,
admitida o tolerada por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, uno no puede celebrar un contrato con un sicario y después exigirlo ante el juez, ¿no? Es decir, no le puede decir, bueno, a ver, celebremos este contrato para que mates a esta persona que no me cae bien. No, ¿no ve? Tiene que ser admitida o tolerada por el ordenamiento jurídico. Tiene que ser personal de quien se obliga. Nadie puede obligarse por otro. Es un aspecto sumamente importante a tomar en consideración. Tienen que ser susceptibles de valorarse económicamente estas actividades humanas y tiene que ser determinada, ¿no? Obligarse al género puede generar inseguridad. Finalmente, ya que hemos visto los sujetos, el objeto de la obligación y el vínculo, relación, digo, los sujetos y el objeto de la obligación, corresponde ahora revisar el vínculo o relación jurídica. Otorga a la relación la expresión de coercibilidad a diferencia de otras normas morales o del trato social. ¿A qué se refiere? Para que estemos ante una obligación jurídica es necesario que el ordenamiento jurídico la reconozca como tal. Y cuando el ordenamiento jurídico reconoce a una obligación jurídica como tal, a un hecho de la vida real como obligación, entonces le va a brindar esa coercibilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de exigirla por la fuerza mediante la coacción que caracteriza al derecho, ¿no? A diferencia de las normas morales, en la norma moral, por ejemplo, si es que hemos jugado cacho y, bueno, lamentablemente no existen los mecanismos legales para exigir el pago del dinero, de ese dinero que se nos debe, ¿no? Entonces sería simplemente una norma moral, digámoslo así. O las normas del trato social, ¿no? Yo no puedo decirle al juez, demandar a alguien para que me salude, por ejemplo. El vínculo nos dice, este elemento, es decir, el reconocimiento del ordenamiento jurídico, de la relevancia de la relación, permite al acreedor demandar al deudor para el cumplimiento de la prestación debida mediante el aparato coactivo del Estado, ¿no? Entonces, el vínculo jurídico va a ser el reconocimiento del ordenamiento jurídico a estas relaciones entre las personas, para que las mismas puedan exigir, mediante los mecanismos legales, el cumplimiento de la obligación. Anteriormente, durante el derecho romano, este vínculo era de carácter personal. Sin embargo, esto el día de hoy ha cambiado y el vínculo es netamente patrimonial, ¿no? Obviamente las personas juegan un papel importante en la relación obligatoria, pero ya no se puede atacar a la persona. Durante el derecho romano, si uno incumplía su obligación, podía hacerse inclusive esclavo de su acreedor, ¿no? Es decir, si incumplía, sencillamente se convertía en esclavo y la persona se convertía en cosa, ¿no? Hoy en día eso es inaceptable, entonces el vínculo es netamente patrimonial. En un principio nos dice era personal hasta que la Lex Poetelia Papiria estableció el carácter patrimonial de la relación obligacional. En el derecho romano entonces ya se va modificando, ¿no? Y bueno, en nuestro país también ha existido la ley Bladman, es decir, antes sí podía darse una cárcel por deudas, pero el día de hoy ya no es posible hablar de cárcel por deudas a partir de la ley Bladman, ¿no? El artículo 1335 de nuestro Código Civil nos va a confirmar que la relación de las obligaciones está sustentada por el patrimonio, ¿no? Nos dice todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor, que se ha obligado personalmente, constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables, que significa que yo voy a caer no solo sobre los bienes que actualmente tiene mi deudor, sino también sobre los bienes que pueda adquirir en un futuro. Y eso solo se lo puede entender comprendiendo el patrimonio como un concepto abstracto, ¿no? A ver, Raquel me debe dinero, me debe $50,000, pero ha vendido su auto, su casa y ya no tiene nada, solo tiene otras deudas más, ¿no? Pero el día de mañana, y yo logro una sentencia, ¿no? En la que dice páguele. Lamentablemente no hay nada, pero el hecho de que el patrimonio esté compuesto no solo por los bienes presentes, sino también por los bienes futuros, implica que si el día de mañana Raquel adquiere un automóvil, por ejemplo, ese también va a formar parte de mi garantía, ¿ya? Es decir, que el día de mañana adquiere un automóvil y yo voy a poder atacar este patrimonio, voy a poder lograr la venta judicial de este bien para que posteriormente me pueda satisfacerse ese derecho que yo tengo. Podemos decir en síntesis, entonces, que la relación jurídica obligacional es la siguiente, ¿no? Tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo, el objeto y el vínculo jurídico.
El sujeto pasivo, el sujeto activo también tiene el denominativo de acreedor o de facultado. Como habíamos dicho, tiene el derecho a recibir la prestación. Y dentro de esa relación jurídica compleja, va a tener la facultad de recibir en un primer momento y la facultad de exigir en un segundo momento. El objeto, habíamos dicho, que implica prestaciones de dar, hacer o no hacer. Cada una de estas con sus requisitos propios, ¿no? Y tienen que ser mínimamente posibles, lícitas y determinadas. Tenemos además dentro de la relación jurídica un sujeto pasivo, que también se llama deudor, constreñido u obligado. El mismo tiene dos situaciones jurídicas que también las hemos revisado, ¿no? El débito, es ese primer momento, esa presión psicológica, ese deber que tiene de cumplir la obligación, y la responsabilidad, es decir, ese segundo momento en el cual va a tener que soportar que se agreda su patrimonio cuando ha incumplido con la obligación. Finalmente, para que sea obligatoria, para que pueda exigirse ante una autoridad jurisdiccional la obligación concreta, es necesario que exista un vínculo jurídico, ¿no? Un nexo, un lazo o relación con efectos jurídicos establecidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Muchas veces la palabra jurídico, pero eso es necesario, ¿no? Y es esta la relación obligacional, que termina siendo invariable y que se va a encontrar tanto en el hecho ilícito, en el pago de lo indebido, en el enriquecimiento sin causa, en las relaciones contractuales. Es decir, vamos a encontrar este es un modelo de la relación jurídica obligatoria. La relación jurídica obligatoria siempre va a tener esta estructura. No en vano se le ha denominado las matemáticas del derecho, ¿no? No en vano ha sido denominado el área geométrica del derecho, no en vano Emilio Betti y Leibniz lo han denominado así. En las obligaciones siempre va a haber estas situaciones, ¿no? La facultad de recibir y el débito, la facultad de exigir y la responsabilidad, siempre va a haber este objeto, que puede ser una prestación de dar, hacer o no hacer, y obviamente para que sea jurídica tiene que existir el vínculo jurídico. De esta manera, entonces, estamos ya por terminar el primer tema. Finalmente, nos correspondería revisar la diferencia entre derechos reales y derechos personales, pero esto lo vamos a llevar en nuestra siguiente clase.